comenzar a presentar este tema relacionado con el comportamiento humano responsable, un tema relacionado directamente con la teología moral. Tenemos acá entonces el punto número 5. ¿Y qué podríamos decir del comportamiento humano responsable? Pues en principio hay que decir que los seres humanos, dentro de todas las especies que habitamos este planeta, somos las únicas capaces de responder de forma responsable, valga esa redundancia. Entonces, para analizar un poco este punto del comportamiento humano responsable, hay que orientarnos de alguna manera también por el el fundamento de algunos aspectos, ¿no? Más concretos. ¿Por qué digo fundamento? Porque desde el punto de vista moral es el individuo, la persona, el ser humano, el que se entiende como sujeto moral. Somos inevitablemente seres morales, como diría Javier Zubiri. En ese sentido, pues somos seres, ¿sí? Que tenemos una autonomía propia, ¿sí? Una autonomía que evidentemente nos asemeja a las otras especies. También las otras especies son o disfrutan de esta autonomía, pero en el caso del ser humano tiene una cierta diferencia también, una capacidad de autodeterminarse, de ser uno mismo y no otro, ¿no? ¿Y qué nos hace pensar respecto a esto? Que tiene una voluntad, que tiene una capacidad de libertad, ¿no? Y por lo tanto, una persona puede, en ese sentido, actuar, ¿no? Eh, según su propio criterio y no necesariamente dejándose llevar por los criterios de los demás. A eso pues, nos lleva ciertamente a pensar en el otro elemento importante sobre la conciencia, el reconocimiento del bien, ¿sí? La conciencia nos ayuda a reconocer el bien, ¿no? Independientemente de que hayamos estudiado o no, de que sepamos escribir o no, independientemente de esas cualidades que se pueden aprender con el tiempo, pues una persona desde su conciencia puede, por ejemplo, eh, saber que quitar la vida a otro ser humano es malo y que cuidar la vida propia y la de los otros seres humanos es bueno, por ejemplo. Eh, ¿Qué más podríamos decir de la conciencia? Que es el juicio personal que se emite con nuestra inteligencia acerca de la bondad o malicia de nuestras acciones. Ahí ya estamos en un terreno netamente moral, porque también existe una conciencia psicológica. ¿Qué es la conciencia psicológica? Es la que me permite darme cuenta de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en este momento yo soy consciente de que el que habla soy yo y no otra persona. En ese sentido, entonces, pues estoy utilizando mi conciencia a nivel psicológico, ¿no? Pero si es que luego o antes de emitir este tema, este programa, pues yo he hecho una valoración y digo, ¿qué pasa si, si emito el programa y de pronto van a haber consecuencias positivas, negativas? Pues hago una valoración de riesgos y beneficios. Si considero que los beneficios son mayores, ¿no? En cuanto a educación, información, pues entonces sigo para adelante. Y si considero que las consecuencias van a ser negativas, pues por prudencia, pues cortaría, diríamos así, el programa para evitar males mayores. Bien, en ese sentido entonces podríamos decir que el ser humano pues analiza los hechos, las acciones, aquellas que ha realizado en el pasado, aquellas que está realizando en el presente y también aquello que se proyecta ejecutar en el futuro, ¿no? También tenemos, evidentemente, cuando hablamos del sujeto moral, a la persona que tiene libertad como capacidad natural del ser humano para obrar de una manera o de otra, y no obrar sin sujeción ni subordinación.
Como estamos dentro del terreno de la teología moral, vamos a añadirle un poquito más, digamos, de sazón a este asunto. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, se preguntaba, ¿cómo es que se refleja la imagen de Dios en el ser humano, en las personas? Pues se llegaba a la conclusión de que precisamente la libertad, ¿sí?, del ser humano es la expresión, ¿sí?, una de las expresiones de esa imagen de Dios en cada ser humano. Por lo tanto, ¿cómo debe entenderse la libertad? Como una capacidad para buscar y hacer el bien, no para hacer cualquier cosa, porque si es que la libertad es el reflejo también de la imagen y semejanza divina en el ser humano, pues esa libertad debe ser utilizada con, con criterios apropiados para hacer el bien y no para ejecutar obras que hagan daño a los demás o uno mismo hacerse daño. Algo que en la actualidad no es concebido de esa manera. ¿Por qué? Porque en la actualidad con frecuencia pues se utiliza la libertad en sentido de libertinaje. Yo tengo libertad, yo hago lo que mejor me plazca, lo que quiero, y eso independientemente de las consecuencias de mis acciones. Total, yo soy libre de hacer lo que yo desee. Pues eso no es realmente la libertad entendida dentro de los parámetros de la responsabilidad. Es una libertad que simplemente no mide las consecuencias y más que un hacer irresponsable es seguir quizás el propio capricho, ¿no?, orientado desde un egoísmo o un antropocentrismo que busca solo el beneficio propio independientemente del entorno. Entonces, la responsabilidad es entendida como capacidad del ser humano para responder de sus propios actos, ¿sí? Cada acto, diríamos, tiene dueño, tiene nombre propio. Y yo creo que en la medida que nos eduquemos moralmente, vamos a responder de nuestras propias acciones. A nivel religioso, yo me quedo sorprendido cuando escucho, por ejemplo, algunas personas que pasan por el confesionario y de pronto el padrecito les pregunta, a ver, hijo, ¿por qué has pecado? A ver, hija, indícame por qué has pecado, ¿no? Bueno, padrecito, yo hice esto porque el diablo me tentó. ¿El diablo? ¿No? ¿Él realmente? ¿O es que es una forma como evades tu propia responsabilidad? Como ya no buscas a quién acusar de personas, no le acusas al tío, al vecino, al presidente de la república, ya no le acusas, mucho menos puedes acusar a un hermano tuyo. Bueno, pues entonces ya no queda otra alternativa que echarle la culpa al diablo, ¿no? Es una forma tan infantil de evadir las responsabilidades personales. ¿Por qué no decir, no, yo hice eso, salió mal, quizás por mi negligencia, quizás porque me dejé llevar simplemente por, por mis propias emociones, entre otras cosas, pero que no medité, no reflexioné y bueno, las consecuencias pues están ahí. Pero yo soy el responsable de aquello, de esto, de lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de teología moral es precisamente para que la persona sepa ser dueño de sus propias acciones, porque cada acto, cada acción tiene una identidad, tiene un nombre propio. Bien, dicho esto, podríamos indicar entonces otros aspectos relevantes sobre el comportamiento humano. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la subjetividad, eso que implica entonces el ser humano tiene una dimensión propia, individual, personal, que debe ser regida por la conciencia, pero no por cualquier tipo de conciencia, sino por una conciencia recta. ¿Por qué? Porque uno puede orientarse por una conciencia errónea, de confundir el mal por el bien y viceversa. Entonces, para una persona quizá va a ser normal, ¿no? Va a pensar que está haciendo bien, sustrayendo lo que no le pertenece, simplemente porque necesita y piensa que está haciendo bien, pues se está orientando por una conciencia errónea, ¿no? Eh, También, por otro lado, hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, lo importante es que formemos en nosotros una conciencia recta.
Esto que implica entonces tener en cuenta la dimensión objetiva del ser humano y cómo se manifiesta, cómo se expresa, evidentemente, en nuestro entorno a través de los valores, las normas, las leyes, las costumbres. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que existan leyes fijas, normas absolutas, costumbres absolutas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la moral, pues también va en ese ámbito evolutivo y hay aspectos que tienen que irse abandonando porque van surgiendo nuevos problemas, nuevos enfoques, ¿no? Y por lo tanto hay que ayornarse, hay que innovar el ámbito moral. ¿A qué me refiero a esto? Y pongo un ejemplo. Quizás muchos de ustedes que me escuchan son creyentes. Tenemos el caso del padre Abraham, padre de la fe. Se dice que él salió de Ur de los Caldeos, ¿no? En busca de nuevas tierras, nuevas oportunidades. De pronto nos pone ahí el texto, pues que Dios le pide el sacrificio de su único hijo, del primogénito, Isaac, ¿no? Y Abraham pues entra en ese conflicto de si sacrifico a mi hijo querido, al primero, a Dios como el verdadero culto divino que le puedo ofrecer o no. Ustedes y yo, que hemos leído ese texto, pues Abraham no termina sacrificando a su propio hijo. ¿Qué quiere decirnos el texto en el fondo? Que en Ur de los Caldeos, ¿no?, se sacrificaba a seres humanos, que habían costumbres, ¿no?, que se habían naturalizado, como es el caso del sacrificio del primogénito, es decir, matar a un ser humano para sacrificarlo, ¿no?, en nombre de Dios como el verdadero y auténtico culto, ¿no?, religioso. Bueno, Abraham es capaz de salir de esos parámetros culturales, costumbristas, y abandona esas costumbres un tanto inútiles, ¿no? Y de hecho, en vez de seguir en la misma línea de costumbres, él genera una nueva forma, un estilo de vida distinto, de respeto por la vida, de respeto por el primogénito, porque si es que él como adulto cree en un Dios que es amoroso y que es el Dios de la vida y de la esperanza, ¿cómo puede ser que este mismo Dios le pide el sacrificio de su propio hijo, del primogénito? Entonces, ahí nos damos cuenta precisamente pues que la moral a lo largo del tiempo también evoluciona, porque hay costumbres que con el tiempo pues hay que irlas perfeccionando. Nosotros nos podemos preguntar ahora entonces en la actualidad qué tipo de costumbres debemos ir renovando. Quizás nos hemos apegado a ciertas costumbres donde es muy probable aquí en nuestro país, por ejemplo, después de más de 3 décadas de corrupción, pues nos hemos acostumbrado a una cultura del soborno, una cultura del más vivo, ¿no? Entonces hemos naturalizado incluso hasta la violencia. Pues son costumbres realmente que se han asumido, ¿no? Por hábito, diríamos así, que nos cuesta desprendernos. Entonces son situaciones alarmantes y que deben reorientarse, porque las costumbres van generando evidentemente una especie de magisterio, es decir, una especie de norma, regla a seguir, y si es que no son reflexionadas, meditadas, pues nos pueden llevar simplemente a la bancarrota. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué nos dice respecto a las fuentes de la moralidad? Nos dice que la moralidad cristiana, ¿sí?, está constituido por 3 elementos. El objeto, entendido como un bien al que una persona puede eh, emprender el camino hasta conseguirlo. El fin, entendido como las intenciones y las circunstancias en las cuales una persona actúa. No es lo mismo actuar en un momento de desesperación que actuar en un momento de tranquilidad. No es lo mismo actuar en un momento de escasez y de miseria extrema que hacer frente al mismo problema en una situación no sé, de, de recursos, donde hay pues una posibilidad económica
para poder solventar cualquier necesidad, ¿no? Es decir, el objeto, el fin, las circunstancias son importantes a tener en cuenta a la hora de hablar del comportamiento humano responsable y sobre todo de las fuentes de la moralidad. El enfoque personalista hay que tenerlo en cuenta también porque nos hace pensar, por otro lado, en la opción fundamental que hacemos las personas. ¿Cuál es nuestra opción fundamental en la vida? ¿Nuestra vida tiene sentido o no la tiene? O simplemente nos dejamos llevar. Y para eso hay que tener en cuenta, por un lado, la deontología y por otro lado, la teleología. Por un lado, la exigencia, es decir, el deber como persona, ¿no? Es interesante, por ejemplo, pensar en este aspecto de la deontología, cuál es mi obligación ahora como ser humano respecto a las futuras generaciones. ¿Qué herencia, qué legado vamos a dejarle a las generaciones que vienen después de nosotros? ¿Un mundo insoportable que no se puede vivir o un mundo armonioso y en paz? Mientras que cuando hablamos de la teleología, pues es apostar, ver a qué fin queremos llegar, con qué fin hago tal o cual cosa o dejo de hacer tal o cual cosa, ¿no? Dentro de lo que son entonces las fuentes de la moralidad, para sintetizar, se entiende el objeto como un bien, es decir, aquello que yo busco en la vida, ¿no? Lo entiendo como algo que me causa felicidad, porque es un bien, ¿no? Las intenciones con las cuales yo hago tal o cual cosa. Por ejemplo, si una persona dona dinero, ¿con qué intención lo hace? Con la intención de ayudar, porque es parte, digamos, de su carácter o porque detrás de ello hay un interés particular. Yo aquí me cuestiono mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando veo que se acercan las elecciones, hay muchos partidos políticos que salen a las calles y empiezan a regalar una caja de fósforo, un paquete de sal, un lapicero, un bolígrafo, un lápiz por allá y por acá, incluso hasta un borrador, ¿no? Y yo me pregunto, ¿con qué intención lo está haciendo? ¿Es porque realmente son buenos, son benevolentes o porque, eso es más notorio, porque quieren ganarse el voto de los ciudadanos que todavía quizás no tienen una cultura elevada respecto a lo que es ciudadanía y por lo tanto pues se dejan llevar y de pronto dicen, ¿ya? Tal o cual persona, mira, me ha regalado, me ha dado, entonces seguramente cuando llegue a ejercer poder, este me va a dar de comer todos los días del año. Entonces le doy mi voto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que muchas veces eh, los políticos han hecho de todo menos quitar el hambre a la población. Han ofrecido luchar por la pobreza, pero no nos han dicho por qué tipo de pobreza. Una cosa es luchar por la pobreza del pueblo y otra cosa es luchar por la pobreza de sus bolsillos, de sus propios familiares o amigos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta en el ámbito moral el bien que perseguimos, ¿sí? La intención, es decir, lo que nos mueve a alcanzar esas metas, entendidas quizás como un bien a conseguir, pero por otro lado también las circunstancias. Las circunstancias pueden agravar la bondad o la malicia, ¿sí?, de un acto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una persona se encuentra con una dificultad económica, ¿sí? De pronto puede ser un buen padre o una buena madre y enferma a su hijo o su hija, ¿no? Pero no tiene recursos para poder eh, llevar al hospital y bueno, hacer que el hijo o la hija se recupere. Entonces, probablemente agote todos los recursos y no le alcance y venga un desenlace final, ¿no? Pasan los años, esta familia, pues ya con mayor posibilidad de trabajo y recursos, pues se pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta ocasión hubiese sucedido el problema? Probablemente
pues hubiese sido distinto porque hubiese tenido los medios para poder costear lo necesario en aquel momento, ¿no? Entonces, mucho depende, vuelvo a repetir, de las circunstancias para que uno alcance los fines, ¿sí? Y de modo particular, vuelvo a repetir, que pueden agravar el sentido de bondad o de malicia de una acción determinada. ¿Qué más podríamos decir de los actos morales? A nivel tradicional, el esquema clásico nos indicaba lo siguiente: eh, las acciones del ser humano se pueden clasificar en estos dos grupos. En actos del hombre, son actos que ha realizado el ser humano sin que haya concurso directo de la conciencia a la libertad de la persona. Por ejemplo, en este momento mi sangre está circulando por las venas. Yo en la mañana no me he levantado y le he dicho a la sangre, sabes que circula y a partir de las 6 de la tarde ya no circules en mi cuerpo, ¿no? Simplemente pues se está dando, ¿no? Así como, por ejemplo, el sentir hambre, ¿no? Es algo propio, diríamos, de casi del ser humano, de una necesidad instintiva que tiene que colmar. Pero los actos humanos, ¿sí? Los actos humanos, estos son los actos donde mi libertad, mi conciencia, ¿no?, juegan un rol importante. Es decir, antes de hacer una u otra cosa, yo primero he pensado, meditado, cómo y cuándo voy a hacer tal o cual cosa. En ese sentido, los actos humanos, pues podríamos decir que tienen un alto nivel de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, una cosa es de una persona, qué sé yo, hablando, por ejemplo, del tema del aborto. Una cosa es un aborto natural donde no hubo ninguna intervención de eliminar al, al embrión humano, simplemente se perdió por alguna anomalía, qué sé yo. Pero otra cosa es, ¿no? Eh, frente a ese mismo embrión, pensar el modo, la manera, cómo, cuándo y dónde eliminarlo. ¿Por qué? Porque no me siento bien, porque me genera dificultades, porque considero que la vida va a ser distinta, me recorta las libertades, entonces decido eliminarlo. Es más, hay gente que cobra por hacer esa práctica. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay concurso de la conciencia, eh, de la libertad, ¿no?, la capacidad de decisión, ¿no?, la voluntad, ¿no? Por lo tanto, ya hay una responsabilidad moral. Eh, Luego, esto es en el ámbito tradicional. También en el aspecto contemporáneo o en el tiempo contemporáneo, los actos morales son analizados desde estos dos puntos de vista, teniendo en cuenta que el ser humano tiene pues una carga emotiva, no la podemos evitar, ¿no? Muchas de las cosas pues las hacemos porque nos generan alegría, ¿no? Nos causan en cierta medida placer, ¿no? En este sentido, entonces, es muy importante tener en cuenta el mundo emocional. En la actualidad está trabajando mucho con la propuesta de la inteligencia emocional, ¿no?, lo cual quiere decir que debe complementar entonces el aspecto racional, ¿no? Por otro lado, el ser humano es un ser consciente, evidentemente porque tiene razón, es inteligente, es capaz de reflexionar antes, durante y después de hacer las cosas, ¿no? Puede actuar según su voluntad y también orientado por los parámetros de la libertad, ¿no? De esta manera, entonces, podríamos indicar que el ser humano, mientras viva en este mundo, tiene que tener una opción fundamental. Si es que somos personas creyentes, el cristianismo católico pues plantea este tema poniendo a Jesús de Nazaret como el punto de referencia. ¿Y qué podríamos decir de él? Jesús cumple la voluntad de Dios, salvar a la humanidad mediante el amor, el servicio y la entrega de su vida. ¿Cómo debe entender la opción fundamental el cristiano?
un creyente cristiano, católico sobre todo, pues consiste en vivir orientado hacia Dios, que implica cumplir su voluntad, y se expresa en seguir a Jesús, de vivir como él vivió, lo cual implica amor a Dios y amor a los demás o al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Pues esa es entonces una de las formas, las manifestaciones, diríamos así, de la opción fundamental. Eh, Hay opciones particulares que van a alimentar la opción fundamental. Por ejemplo, en la medida que uno va avanzando en la vida, quizás alguien se casa, ¿no? El matrimonio, esa decisión concreta va a alimentar la opción fundamental. Si alguien dice, no, yo no me caso, pero voy a consagrar mi vida en una congregación religiosa determinada, pues esa decisión particular va a alimentar la opción fundamental. Y así podríamos ir indicando diversos tipos, diríamos así, de opciones particulares que van a alimentar la opción fundamental y probablemente en algunos casos no alimenten esa opción fundamental porque quizás más seguimos los intereses particulares un tanto egoístas y que evidentemente nos pueden alejar de esa opción fundamental. Bien, por el momento lo dejamos acá. Agradezco un mundo por seguirme en este canal. Dentro de poco seguramente que nos encontraremos con la siguiente sesión. Muchas gracias.